Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Cuando llegue de noche Santa Claus, le diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible. Y todos queremos cantar y todos queremos bailar, señoras y señores. Bienvenidos, muy buen día. Ya comenzamos a vivir de este espíritu navideño en esta jornada de este día sábado 6 de diciembre del 2025. Y ya empezamos a vivir lentamente esta propuesta tan especial, esa ilusión, la imagen, esa fantasía y bueno, ese espíritu navideño que todos tenemos. Chicos y grandes, grandes y chicos. Así hemos comenzado musicalmente el programa con David Bisbal, el españolísimo David Bisbal. Todo es posible en Navidad. Y claro que sí, todo es posible en Navidad. Realmente. Bueno, acá estamos. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide, con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio y a todo su equipo. Abrazo grande, Manolo. Vamos a esta semana si nos podemos encontrar, que tenemos previsto nuestro desayuno para encontrarnos y charlar de todo un poco. Bueno, damos continuidad a la programación de la casa. Juntos hasta la 1 de la tarde, hasta las 13, en este gran magazine radial, pero es un gran magazine comunicacional, porque tenemos de todo, radio, aire, web, multiplataforma digital, todo completito. Bueno, equipo completo. Hoy, en esta jornada, este primer sábado del mes de diciembre del 2025, puesta en el aire, en estudios centrales, nuestro querido amigo Beto. Hola, Beto, muy buen día. ¿Qué pasa, con una campera puesto? ¿Una bufanda? ¿Un gorro? Epa, ¿qué pasa, Beto? Beto, buen día, puesta en el aire, en estudios centrales de la emisora, del Endipsa, como siempre, en producción del programa y en redes sociales también, Mónica Cervantes en la producción ejecutiva también de nuestra propuesta comunicacional, Mili Dipsa, en lo que tiene que ver producción de esta jornada y en el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón, el 1600. Que les habla en la dirección y conducción un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, jornada de este sábado 6 de diciembre, el santoral conmemora a San Nicolás de Bari, patrono de los niños y ejemplos de generosidad. El nombre Nicolás posee un significado muy hermoso.
protector y defensor de los pueblos. Así que para todos los Nicolás, también, y para las Nicolasas, nuestro saludo también. Abrazo a Nicolás Olaechea, a Nico ahí de la radio desde el pueblo también, y a todos los Nicolás que conocemos y Nicolásas también, claro que sí. Así que bueno, un gran cariño para ellos también. Hoy, señoras y señores, es el Día Nacional del Gaucho. ¿Saben por qué? Porque esta fecha conmemora la primera publicación del Gaucho Martín Fierro, de José Hernández, ocurrido un 6 de diciembre de 1872, una de las obras más emblemáticas y simbólicas de la cultura argentina. Así que para toda la gente del interior del territorio nacional y que comparten el aire de Radio del Pueblo y la web también, y todos los que estamos acá, bueno, feliz Día del Gaucho. Y uno habla del gaucho, se acuerda del famoso gaucho, el cura Brochero, también allá en Córdoba, tan especial y tan significativo, el gran cura Brochero, que también era un gaucho el hombre realmente. Bueno, hoy es el Día del Productor de Radio y Televisión en la República Argentina. Vaya el saludo para nuestra productora María Belén Dipsa, para nuestra productora Milagros Dipsa, para nuestra productora ejecutiva Mónica Cervantes también, y para todos los productores de radio y televisión del país. ¿Saben por qué? Porque se celebra al recordar el nacimiento de Paloma Efrón. ¿Se acuerdan de Paloma Efrón? Más conocida como Blackie, una pionera, una grande de la radio y televisión argentina como Blackie, una mujer que era erudita en lo que ella hacía realmente. Y nació justamente un 6 de diciembre de 1912, justamente en la provincia de Entre Ríos. Fue pionera de la radio argentina, también de la televisión. Una jornada que busca reconocer también el esfuerzo que realizan los que se encuentran por fuera de las pantallas y de los micrófonos. Detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, siempre hay un o una productora de radio o de televisión. El saludo para ellos y para ellas también, hombres y mujeres que llevan un trabajo en forma anónima a veces, y muy reconocido, claro que sí. Bueno, les cuento que hoy en nuestra madre patria, en España, señoras y señores, es una fecha muy especial, 6 de diciembre, es el Día de la Constitución Española. ¿Saben ustedes que este festivo nacional, que se le rinde homenaje a esta Carta Magna de todos los españoles, donde se recogen sus derechos, sus deberes, las libertades, la organización del Estado, todas las garantías constitucionales? Bueno, la primera vez que se celebró el Día de la Constitución justamente no fue en 1978. ¿Saben qué? Hubo que esperar hasta el año 1983, cuando se decretó como festivo nacional para solemnizar la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución. ¡Viva España! Obviamente viva la Argentina y viva también la Constitución española. Así que, Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida al programa y feliz día, muchacha, también. Muchas gracias, muy buen sábado para todos. Así que ya estamos en diciembre, ya estamos preparando acá el arbolito, estamos preparando todo como quien dice, así que bueno, con calor podemos decir, hay que hidratarse. Empezamos con David Bisbal, algo más podemos decir invernal por la letra, pero bueno, empezamos el mes de diciembre, dijimos vamos a poner Navidad obviamente, así que muchas gracias por el saludo, feliz día para todos que llevamos adelante la producción de radio y televisión. La verdad que bueno, es un trabajo muy lindo, es también un trabajo a veces un poco arduo, como quien dice, no tenemos horarios, porque muchas veces no pasa eso, que no tenemos horarios, la realidad es esa, así que pero bueno, se hace con mucho orgullo y con mucha felicidad, la verdad que sí, y también de mi parte obviamente lo digo, ¿no? Feliz de poder trabajar de lo que me gusta, de lo que estudié y de lo que tanto amo. Así que bueno, amigos, recuerden que aquellos que se quieran poner en contacto con el programa lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Estamos en toda la multiplataforma digital, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy simple, ponen en Google El Sol de Nuestra España, ahí van a encontrarnos. Así que en el canal de YouTube recuerden que pueden volver a disfrutar de las entrevistas, las secciones, los programas completos y la serie audiovisual Esne Más,
donde conocemos a personalidades de Argentina y de España que son parte de esta fusión hispano-argentina. Así que muy felices, la verdad que cada vez más amigos somos en el mundo digital, podemos decir, así que por allá nos pueden encontrar y podemos estar en contacto también en la semana con todos ustedes. Así que vuelvo a repetir, 11 36 76 6100 y nos pueden escribir por WhatsApp, por llamada, por texto, por ahí podemos estar en contacto. Bueno, perfecto, Miri, muchísimas gracias. Ya les digo que tenemos una temperatura en estos momentos de la hora anterior, no es de esta hora, de la hora anterior de 30 grados de temperatura, pero 32 grados 1 de térmica, a pesar que dicen que la máxima va a superar los 31. Después le vamos a ampliar el pronóstico del tiempo. Bueno, y los datos actualizados, claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Bueno, como siempre, Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, con las últimas novedades, flashes de último momento, fin de semana largo, hay que tenerlo en cuenta también. Tony Cabot con todo el deporte español, porque nos vamos a referir, hoy sí tenemos que hablar de la selección española, porque ayer se sortearon los partidos, los encuentros del Mundial, cómo vamos a estar también, así que vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un poquito de tenis, seguramente, le voy a pedir a Tony que hablemos un poquito de tenis también si tenemos tiempo, así que bueno, Belén, como siempre, con todas las noticias sobre la realeza esa española, también Mili Diza con todos los eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina, Roberto La Rosa con el deporte argentino, y a Roberto le voy a proponer hoy, ya le voy anticipando a ustedes, qué pasa con la selección argentina ya en el sorteo de ayer, no sé, vamos a hablar de Colapinto, supongo yo, le voy a tirar también, y le voy a tirar mañana un partido bárbaro, Boca Racing, y el lunes va a Madera también el clásico de La Plata. Así que bueno, ya estaremos conversando con Roberto La Rosa también. Bueno, en instantes va a llegar el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco de las actividades que se realizan en el campo Covadonga, en la sala Alejandro Casona de la institución. Así que presten atención porque hay muchas novedades del asturiano. Segunda hora del programa, en lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos a estar conversando con María Asunción Pérez Hernando, ella es secretaria de la Casa de Palencia. Vamos a hablar un poquito sobre el aniversario número 16 de la institución y se viene la fiesta de fin de año también de esta institución, además de conocer otras actividades de las diferentes casas de la Federación acá a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. También vamos a estar en la segunda hora del programa, ya me lo dio lo que es la producción, con Luis Antonio Pedraza, este notable y gran folclorista español, la está rompiendo acá en Argentina, de lo que es la música tradicional de Castilla y León, porque justamente está de visita acá en el territorio argentino. Vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria, sus presentaciones, además del trabajo que hace para mantener vivas las raíces castellanas loresas de manera internacional. Lo vamos a tener acá en la radio, pero también en lo que es ESNE+, a través del canal de YouTube, para que lo tengan en cuenta. También vamos a estar charlando con Bernardino García, bien, oriundo de Galicia, el hombre, presidente de Secaitra, oriundo de Galicia. Obviamente vamos a hablar sobre el evento que se dio a conocer, las estadísticas relacionadas a la seguridad vial en todo el país, y tuvimos esta semana en el Hotel Four Seasons, así que bueno, este hombre, oriundo de Galicia, sin lugar a dudas nos va a comentar algo más que interesante que tiene que ver con las estadísticas con la seguridad vial en todo el país. Así que por eso. Bueno, antes de reiterar líneas de comunicación del programa Milidipsa, por favor, abrazo grande a Carlos Alberto Redoya Campos, que está con una palmera refrescándose un poquito y una hamaca paraguaya y tomando un tecito fresco, claro que sí. Abrazo grande, querido Carlos Alberto Redoya Campos. Milidipsa, vamos a recordar rapidito Central de Oyentes, ¿vamos? Muy bien, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la Central de Oyentes. 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Ahí podemos estar en contacto y también a través de la multiplataforma digital. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube, allá pueden volver a disfrutar de los programas, entrevistas, secciones y la serie audiovisual ESNE+. Así que los esperamos por allá también, Perfecto, gracias Mili, muy amable. Entonces, señoras y señores, ahora sí, 30 segundos, separador mediante, llega el primer momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Beto. Para celebrar. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, a toda la comisión directiva del Asturiano, que lleva adelante un trabajo realmente muy, pero muy importante. Y hablando de trabajos, les quiero contar que ya se viene con toda la temporada de pileta 2025-2026. Comienza hoy, miren qué día hoy, un sábado 6 de diciembre espectacular y con sol. Así que hoy arranca la temporada de pileta 2025-2026, opciones mensuales y quincenales. Esto es un beneficio exclusivo para los socios de la institución. Tienen complejo y vestuarios renovados, así que una invitación a disfrutar el verano en el Asturiano. No se lo pierdan. A partir de hoy, toda la temporada 2025-2026. Ya les vamos a contar la forma de estar en contacto para poder asociarse también y compartir este gran momento. Pero hablando de gran momento, se viene el gran asado de fin de año, el próximo domingo 14 de diciembre, donde en el tradicional campo Covadonga de Avenida Libertador 1081, allí en Vicente López, va a haber un gran asado de fin de año, artistas como el conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo, banda de gaitas, bueno, algo muy, muy interesante realmente. No se olviden que tienen que llevar el plato, el vaso, el cubierto y el mantel. Hay un valor de la entrada, pero con eso tienen todo cubierto, realmente. Así que ya les vamos a comentar. También pueden llamar perfectamente bien al 11 51 58 58 58. Es un valor accesible y todos pueden participar del gran asado de fin de año. ¿Se imaginan? A disfrutarlo, un domingo desde el mediodía y hasta la tarde-noche, claro que sí, para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablemos de otro tema, actividades de la Sala Alejandro Casona en la sede social de la calle Solís al 400. Hoy, 5 de la tarde, baile de Navidad, el Cascanueces, hoy a las 17, una excelente propuesta. Mañana, domingo, a partir de las 21, la actuación de Javier Cardelino. Luego, ya jueves 11 y viernes 12, a los horarios 19 horas y 21 y 30, regresa Candlelight, excelente propuesta, para que lo vayan teniendo en cuenta. Sábado 13 a las 11 de la mañana va a haber una competencia de baile a través de la Asociación Argentina de Salón, para que lo tengan en cuenta. Domingo 14 a las 7 de la tarde, la Orquesta Sinfónica Pequeña Venecia con un concierto muy especial, un concierto de Navidad, para no perdérselo. Y el sábado también 20 a las 19 y a las 21 y 30 horas, funciones de Candlelight, para que lo tengan en cuenta. Y domingo 21 a las 19 y a las 21 y 30 también funciones de Candlelight. Bueno, como siempre, saben las actividades en la sede social, los jueves de 18 a 20 clases de folclore, los viernes de 19 horas muestra de danzas, también analiz árabe, así que bueno, les vamos a ir contando próximamente qué se viene para lo que resta de este mes de diciembre, las actividades del Centro Asturiano de Buenos Aires. Tengan todo esto en cuenta, la temporada pileta 2025-2026 hoy comienza. El asado de fin de año para el próximo domingo 14, actividades en la Sala Alejandro Casona, actividades en sede social. Bueno, todo esto para que lo tengan en cuenta también. Va a estar Papá Noel, claro que sí, por cierto, disfrutando la gran fiesta de fin de año, el asado allá en el Covadonga. No se lo pierdan. Bueno, les voy a dar ya mismo formas de contacto para que lo tengan en cuenta todos los días. Un teléfono general 11 51 58 58 58. Es un WhatsApp, para que lo tenga celular. 11 51 58 58 58. También pueden llamar para consultar o reservas a este teléfono de la administración en la sede social de Solís, lunes a viernes de 10 a 18, 4381 0654. Reitero, 4381 0654. También más los correos
correos que tiene la institución, las redes sociales. Así que bueno, todo lo que quieran saberlo, lo pueden compartir, lo pueden tener aquí también en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y ahora vamos a ir con la música. ¿Qué les parece? Por un lado, Eva Tejedor y Les Pandereteres. Eva Tejedor con un tema tradicional, La I. Lo compartimos entonces. Estaciones de un color, empezando esta canción. Palabras sin pronunciar, solo hombras nel meu mirar. Palabras sin pronunciar, solo hombras nel meu mirar. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Acordantes días escuros, lua cayó mal futuro. Engalando someiri, xuntas abrindo un camín. Engalando someiri, xuntas abrindo un camín. Escurece na estación, 2000 soños con color. Dibuixos sin acabar, un camín por empezar. Dibuixos sin acabar, un camín por empezar. Ay la 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 la. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Rapidito, vamos con las cotizaciones que se han registrado en el cierre del día de ayer, viernes 5 de diciembre. Comenzamos hablando con el dólar oficial para la compra de ayer en baja. Ubicó en 1.411 pesos con 91, para la venta 1.462 pesos con 75 centavos. El dólar blue también ayer en baja, para la compra 1.405 pesos, para la venta 1.425. Dólar Banco Nación también en baja, para la compra 1.410, para la venta 1.460 pesos. Dólar MEP ayer en alza, se cotizó en 1.474 pesos con 54 centavos. El dólar turista ayer cerró en baja, se ubicó en los 1.898 pesos. Hablemos del euro oficial, ayer cerró en alza, para la compra 1.634 pesos con 20 centavos y para la venta 1.730 pesos con 84 centavos. Y por último, el euro blue ayer cerró para la compra en baja, se ubicó en 1.636 pesos con 12 centavos y para la venta 1.659 pesos con 41 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Cuando han pasado ya 25 minutos de la hora 11 en todo el territorio argentino, 25 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria en España, una hora menos en las Islas Canarias. Ya en un rato vamos a estar actualizando los datos del tiempo que corresponden ya a las 11 de la mañana aquí en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y les voy adelantando que para hoy tendremos una máxima de 31 grados, cosa que yo creo que a lo mejor la puede superar, con cielo parcialmente nublado a despejado también. Y mañana, domingo, tendremos una mínima de 18, una máxima de 27, también con cielo parcialmente nublado. Y el lunes, que es fin de semana largo, tiene que ver con la Inmaculada Virgen María, el lunes una mínima de 19 y una máxima de 26 grados, con cielo parcialmente nublado, pero se habla de posibilidad de algunas lluvias, así que bueno, veremos qué es lo que sucede en el transcurso de este fin de semana largo
tráfico, que obviamente muchos ya están previendo tomarse un fin de semana un poco más distendido, un poco para distraerse un poco, cambiar de clima, algunos que van pensando a ver qué hacemos en la costa atlántica o algún otro punto turístico de la República Argentina para lo que va a ser ya la temporada estival, la temporada estival 2025-2026. Todo esto también para que lo vayan teniendo en cuenta, porque sin lugar a dudas, bueno, siempre hay un movimiento turístico acá en el territorio argentino. Eso sí, hay que destacarlo y señalarlo también. Así que por eso, bueno, ahora llega justamente el momento del tránsito y el transporte argentino con el caballero, el embajador del tránsito, que cada vez que lo veo con una camisa así de estilo muy particular, a mí me fascina. Digo, qué hombre, qué caballero. Ernesto Arriaga en el aire. Hola, Arriaga, buen día. Buen día, y propio. Importantes noticias. ¿Sí? Se está retirando el camión que volcó en la Panamericana, mano al norte, aproximadamente el kilómetro 66. Sí. Ya se está retirando y además hay un lío de tránsito, demora se dice, Ajá. en toda la zona de la General Paz, mano a la Richieri. Hubo un choque triple Sí. a la altura de Beiró. Por favor, precaución. Está habilitado un carril, los que van a Seiza salgan con tiempo. Claro. Y la autopista de Lepiane está cerrada por obras, está bien porque lo hicieron, AUSA lo hizo justamente estos 4 días que son feriados. Claro. Espectacular. Sí, señor. Está cerrada de Lepiane por la posición de un puente. Sí. Leo Grandinetti, que estuvo con usted, me lo dijo, Sí. me mandó toda la información. Todos los que vayan del centro porteño hacia el aeropuerto de Seiza, 25 de mayo, Perito Moreno, autopista General Paz, Richieri, tengan 10-15 minutos más. No hay mucho tránsito, pero recordar que de Seiza tiene que estar 3 horas antes del vuelo. Y este desvío van a tardar aproximadamente desde el Obelisco hasta el Seiza 50 minutos. Perfecto. Por Perito Moreno, General Paz, Richieri. Bien, correcto. Le mandamos un saludo a Leo, justamente, y hablando de Leo, y a Lorena. No, esto es un flash, no mande saludos flash. Bueno. Yo estoy en piquete. Bueno. Estoy haciendo un piquete de radio porque la producción no me responde de cosas necesarias. Bueno, estoy escúchame. en paro y protesta. Escúchame, hombre Piquete, escúchame una cosa, hombre Piquete. El otro día estuvimos, déjame que me extienda un poquito, porque estuvimos en el Four Seasons contigo también. Esto es el flash, eso se habla después. Estoy Bueno. de piquete hasta la salida larga. Esta transmisión se va a autodestruir automáticamente. ¡Puf! Uf, bueno, Fiun Arriaga. A ver si dice algo. Fiun. Se cortó. Qué bárbaro, realmente. Bueno, les voy a contar rapidito, realmente. Porque el otro día estuvimos en el Four Seasons. Es un personaje, Ernesto Arriaga, ya lo sabemos. Aparte, un hombre muy mediático en todos los lugares. A él lo abrazan, lo saluda, pide autógrafo a la gente. Bueno, todo lo queremos. Aparte, es un amigo en lo personal de hace tantos años. Bueno, les cuento que estuvimos el otro día con el Sol de Nuestra España, con las productoras también, con María Belén Dipsa, María de los Milagros Dipsa. Estuvimos en el Hotel Four Seasons, un lugar bellísimo realmente. ¿Saben por qué? Porque Secaitra estuvo llevando adelante el evento de fin de año allí en el Four Seasons. Y obviamente, saben que había un momento muy especial porque se hizo una distinción a Darío Antiñolo, secretario de Tránsito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una persona encantadora, Darío realmente. Bueno, estuvimos con Leo Grandinetti, con su esposa también, y con todo un montón de gente amiga disfrutando y compartiendo este momento tan especial también. Pero claro, estuvimos con el gran Ernesto Arriaga, como siempre, sin lugar a dudas. Así que bueno, y ¿saben qué? En este nuevo aniversario justamente de Secaitra y fiesta de fin de año, hemos compartido las palabras del presidente de Secaitra, don Bernardino García, hombre de España, oriundo de Galicia, y esta es la palabra que compartíamos para el Sol de Nuestra España y ESNE Más para todos ustedes. Lo compartimos, vamos. Bien, amigos, aquí estamos en estas instalaciones del Four Seasons. Una noche muy particular, 27 años de Secaitra,
y finalización de este ciclo 2025. Estamos con su presidente, querido amigo Bernardino García. Bernardino, gracias por recibirnos nuevamente este año aquí en este prestigioso hotel y de la mano de Secaitra que usted lleva adelante la presidencia. No, yo les agradezco la presencia de ustedes. Para mí es un honor que ustedes estén acá. Es parte de la satisfacción que me da hacer esta reunión. Gracias por este recibimiento. Y saben ustedes que Bernardino García, que es descendiente, es directamente español, que tiene que ver con Galicia, con nuestra madre patria, también tan relacionado con esos 12.000 kilómetros de distancia que nos separan con nuestra madre patria. Lleva un trabajo muy importante con esta propuesta tan especial que, por un lado, la comunidad, como siempre lo destacamos, en línea general, el peatón, el conductor, salvar vidas, y un trabajo que Secaitra, a través del Observatorio Vial, y lo charlábamos con Ernesto Arriaga, también es muy especial y muy específico, Bernardino, ¿es así, no? Sí, realmente es muy concreto y no es una generalidad quienes se dedican a esto, ¿no? Claro. Entonces, y va en todo el país, ¿no es cierto? Secaitra, sí, es así. Y Arriaga, esto es muy importante porque ese observatorio vial, que lo escuchamos y lo vemos en todos los medios de comunicación acá, en el territorio argentino, es muy importante también, y hay que señalarlo, hay que destacarla la importancia. Sí, Bernardino, usted tiene unas cifras realmente bien estudiadas. ¿Cómo ve el comportamiento del argentino en lo que hace al tránsito? Conductor, peatón, como dijo usted muy bien, motociclista y vehículo chico, sacando el profesional que es el micro, colectivo o camión. ¿Cómo ve las conductas hoy con la problemática social que tiene el país? Es muy simple. Daríamos el doble de mejor si además de la sanción hacemos educación. Esta es la realidad. Lo que dice Bernardino. Y si habla de la madre patria, puedo cantar con niñas veñas, con niñas vallas. Seguro, claro que La ley sí. 24449, como dice usted, preprimario, secundario y terciario, la materia de educación vial anual. Entonces ese conductor llega educado y concientizado. No tenemos que prevenir, pero exacto, es una etapa como se hizo en España, que se bajó de 5.000 fallecidos a 1.600 fallecidos en 10 años, por educación y estructura. Exactamente. Control y educación. Control. Si hacemos solamente sanción, no sirve. Claro. Necesitamos hacer sanción y educación. Perfecto. Eso es lo Perfecto. la forma. Le queremos agradecer a Bernardino García, amigos, al presidente Secaitra, para, conversar, comentarles a todos ustedes todo esto que tiene que ver con nuestra comunidad acá en el territorio argentino. Bernardino, gracias. Ya le decimos que tenga usted un feliz año, un buen comienzo de 2026 y esperemos encontrarnos nuevamente el próximo año, seguramente en este lugar, junto a Ernesto Arriaga y a todo este gran público que detrás de estas cámaras tenemos para compartir este momento. ¿Cómo no? Vamos a compartirlo, vamos a estar y nos vamos a volver a juntar. Gracias. Bernardino García junto a Ernesto Arriaga. Feliz año amigos, 26. Gracias, muy amigos, amable. compartir este momento tan especial para todos ustedes. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El sol de nuestra España. Bien, señoras y señores, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, Radio del Pueblo M830 para todo el país. Y lo dijimos en el comienzo del programa, estamos todos con la expectativa, porque ayer estuvo el sorteo de los equipos de seleccionados del mundo. En la próxima hora vamos a hablar de Argentina, con Roberto La Rosa, pero ahora nos compete hablar de nuestra selección española, de La Roja, y para eso tenemos a nuestro especialista, nuestro embajador del deporte español, que como siempre está en el programa, dice Tony Cabot. Hola Tony, buen día, buen sábado, bienvenido amigo, ¿cómo vamos? Muy buenas Óscar, muy buen sábado para todos, para la gente que escucha el sol de nuestra España en este día tan especial, tan mundialista y tan futbolero como este pedazo de sábado primaveral todavía aquí en Buenos Aires, ¿no? Claro que sí, una temperatura muy elevada, viste ayer, bueno, hoy también, pero qué calor y qué color le vamos a poner al grupo H, donde España está incluida con Cabo Verde, con Arabia Saudita y con Uruguay, Tony Cabot. Es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Calor el que hace estos días y calor el que hará en Estados Unidos, claro, a partir del 11 de junio, cuando empezará el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Uh-huh. Y como dices, Óscar, España oficialmente ya conoce cuáles serán sus primeros rivales en esta Copa del Mundo 2026. Y es que, bueno, España, vigente campeona de Europa, ha quedado encuadrada en el grupo H, como decías, y se batirá en este orden, sí, con Cabo Verde, Arabia Saudí y contra Uruguay, rivales a priori, sí, que invitan a pensar que España pasará el primer corte. Sí. Y que precisamente por ello es pertinente la siguiente pregunta, Óscar. Sí. ¿Qué pasa después de la primera ronda? No sé si tienes controlado cuáles son los cruces, pero hay una potencial bomba en 16avos de final. Tengo entendido que va a ser disputado y creo que a cara de perro, sin lugar a dudas, Tony, todo esto, ¿eh? Sí, así es. Mira, Óscar, para los loquitos que ya empezamos a hacer ecuaciones, sí, posibilidades, sí, y hipótesis, que no hay que hacerlas porque el fútbol tantas veces nos ha callado la boca en cuanto a la lógica y al raciocinio, pero la realidad es la siguiente. España es la número 1 en el ranking FIFA y Argentina es la número 2. Sí. Un nuevo método y formato de FIFA impide a la 1 y a la 2
engancharse o cruzarse hasta la final. Esto en caso de que queden ambos primeros de grupo. Pero ¿qué pasa si Argentina o España, una queda primera y la otra segunda de su grupo? Hay que recordar que Argentina tiene un grupo relativamente fácil también, con Jordania, con Austria y con Argelia. Bueno, hipótesis, Argentina queda primera, España segunda. ¿Qué pasa? Que Argentina y España, primera y segunda del ranking FIFA, se cruzarían en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Esa es la gran bomba, seguramente, de este nuevo formato, que es verdad que hay una fase de grupos bastante accesible para todos, porque hay que recordar que se clasifican cada grupo tiene 4 equipos, los 2 primeros de cada grupo y 8 de los 12 mejores terceros de grupo. Es decir, prácticamente todas las cabezas de serie y todos los máximos exponentes de Europa, de Sudamérica y de las grandes federaciones se van a clasificar. Pero el problema está, o el lío está, en el cruce. Y bueno, España y Argentina, hay altas chances de que si uno de los dos pincha, se crucen en esos 16avos de final. Y esa sería la gran bomba para seguramente la favorita o las dos favoritas para este mundial, porque una es la vigente campeona del mundo, la Argentina de Messi, la otra es la vigente campeón de Europa, la España de Lamine Yamal, de Luis de la Fuente, de Mikel Merino, de Oyarzábal, de Nico Williams. Y seguramente, como están diciendo ahora todos los técnicos de las otras selecciones, los analistas, España es la gran favorita, y es bonita presentarse en un mundial con España como la gran favorita, o como en España y Argentina como las grandes favoritas, sobre todo, Óscar, nosotros que hacemos este programa, que intentamos hermanar y unir a dos naciones siempre hermanadas como son España y Argentina, ¿no? Claro, y dos técnicos muy especiales y muy particulares. Por un lado Luis de la Fuente, por el otro lado Lionel Scaloni, con mucha chispa, con mucha vibra que tienen ambos técnicos. Bueno, habrá que verlos después en la cancha. Y ahora me hago una pregunta, Tony Cabot, porque está todo perfecto, este mundial que ya se nos viene próximamente. ¿Se jugará al final la finalísima entre Argentina y España, España y Argentina? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues mira, después de, tú mismo lo decías, de Scaloni y Luis de la Fuente, dos técnicos que además son muy amigos, lo dicen en cada entrevista que les hacen, y hoy les han preguntado por la finalísima. Sobre todo Scaloni ha dicho que no le acontece a él o no le atañe a él decir si se ha de jugar o no se ha de jugar. Mi sensación es, sobre todo viendo que hay altas posibilidades de un cruce entre España y Argentina en 16avos de final, si bien parecía oficial hasta hace apenas unas horas que se jugase en marzo en Qatar el España-Argentina, yo te digo, Óscar, que todavía hay muchas voces que están diciendo que sí se va a disputar, pero mis sensaciones son que está cada vez más lejos este partido, por lo que ha dicho Scaloni y sobre todo porque en el horizonte se vislumbra esta posibilidad que te estoy diciendo entre la albiceleste y la roja. Así que cada vez lo veo más lejano. Lo que sí es seguro es que España y Argentina se están mirando más de reojo que nunca, porque, insisto, dos favoritas, la posibilidad de los 16avos, la hipótesis de la finalísima y bueno, va a ser bonito los meses que nos esperan, porque, insisto, en todos los grupos hay un cabeza de serie y otros equipos, no te digo princesitas o no te digo equipos muy accesibles, pero sí que equipos que a priori son batibles, tanto para Argentina como para España, como prácticamente para todas las cabezas de serie. Francia se ha enroscado con Senegal, Alemania, bueno. Por lo tanto, lo que hay que fijarse en este formato de 48 selecciones, hay que recordar que en USA 94 había 24 selecciones, hoy hay 48. Lo que hay que fijarse ahora son los cruces. Entonces todas las miradas van un poquito más allá de esa fase de grupos, pero en todo caso en España se está sacando pecho, se está escuchando a todos los medios de comunicación mundiales hablar de España como el gran rival a batir, una España que tiene sobre todo su punto fuerte en el bloque, más allá de que Lamine Yamal sea a día de hoy seguramente el mejor jugador del mundo, aunque lleva un par de semanas en las que no lo está demostrando. Una España, como te digo, que no está llena de estrellas, pero sí que tiene un bloque muy compacto y que prácticamente no pierde
de partidos. Claro que sí, y te digo, hay un entusiasmo en las dos embajadas, en la de España, en la Argentina, con don Joaquín Aristegui Laborde, que es futbolero de primer nivel, y por el otro lado, el de Argentina en España, con el embajador Bunge Sarabia. Así que están más que expectantes realmente, y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que pasa por ese tema. Bueno, para ir cerrando la charla al día de hoy, escúchame, pregunto, ¿qué pasa con Carlitos Alcaraz, querido Tony Cabot? Bueno, Carlos Alcaraz ha dado una serie de entrevistas en estas últimas horas apuntando al Open de Australia, que se jugará en enero, es el primer Grand Slam de la temporada, y sobre todo ha impactado lo ambicioso de sus declaraciones. Ha dicho que quiere hacer el Grand Slam completo, que sería ganar los 4 Grand Slams en el mismo año. Y bueno, ya ha dicho que va a empezar por este Open de Australia próximo, que su gran rival a batir es Jannik Sinner, que se tiene mucha fe y que cree que va a superar los 24 Grand Slams de Djokovic. Parece poco, pero es mucho lo que ha dicho, porque para que un nenito de 24 años tire con toda esta munición pesada y diga que va a ganar el Grand Slam completo, que va a superar los Grand Slam de Djokovic y que es el número 1 y que le va a vencer a Sinner, pues dice mucho de la preparación de Alcaraz, tanto física como mental, y su seguridad y su confianza en sí mismo. Claro que sí, claro que sí. Mi querido Tony Cabot, te voy liberando, que hoy es sábado, tenés tus obligaciones también. Gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Si te parece, nos reencontramos nuevamente el sábado que viene aquí. ¿Te parece bien? Me parece genial, Óscar. Nos vienen meses bonitos, importantes y de preparación y seguimiento de esta selección española para el Mundial que empezará en junio. Claro. Un abrazo para todos. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España. Amigos, lo había pedido un oyente, Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, un notable exponente de la música, y esta versión de Granada para todos ustedes. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Muy bien, muy bien, muy bien. Y seguimos en el Sol de Nuestra España. Y ahora sí, como todos ustedes ya saben, llega el momento real, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala, vamos caminando por la alfombra roja y hoy le decimos feliz día de la productora a Belén Dipsa. ¿Cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, igualmente para Mili Dipsa. Nos tiramos flores. Sí, totalmente. Margarita, toma, rosas. Nos tiramos la florería entera. Así que totalmente. Bueno, hoy tenemos el top 3 de la Realiza de España, tenemos bonus track, tenemos para hablar de todo un poco. Le voy a decir la verdad.
tenemos desde historia, también un poco de chimento ahí, pero bueno, pasan cosas, ¿eh? En la semana, cuando estuvimos en uno de los eventos, una persona me dijo, dice, qué tremendo todo lo del rey Juan Carlos, dice, que no se perdía un solo momento de lo que contabas, así que me dijo, no digas quién, pero le mandamos un saludo. Esa persona sabe quién es, así que bueno. Le mandamos un saludo. Sí, sabemos que escuchan la sección de realeza y el programa completo, obviamente, El Sol de Nuestra España. Por supuesto, Mili Dipsa. Ahora sí, vamos a comenzar con el top número 3 y vamos a hablar de la Reina Leticia, porque esta semana presidió la reunión y entrega de premios nacionales de discapacidad Reina Leticia. ¿Sí? Lleva su nombre, destaca a personas y entidades que trabajan en materia de inclusión, igualdad y derechos humanos para las personas con discapacidad. Llevó también a cabo la que es la actuación el coro Fermín Gurbido, que integra personas con ceguera y también discapacidad visual y colaboran con proyectos de investigación musical. Así que una muy buena iniciativa que realizan. Y allí obviamente estuvo la Reina Leticia, que en su discurso habló de un cambio de mentalidad. ¿Sí? Un cambio de mentalidad que va desde la empatía a la justicia social, también en el que se deben de realizar acciones concretas y especialmente las reformas legislativas. Totalmente. Porque recordó que también la discapacidad puede ser sobrevenida por accidentes o enfermedades, implicando que es una realidad cercana para cualquier persona. ¿Sí? Es un tema muy interesante que no solamente es de España, sino que es internacional en todo el mundo. Y en todas las familias puede pasar, porque es la realidad. Entonces, ella también dijo que se deben de impulsar la accesibilidad universal y también hacer un cambio de mentalidad colectiva para una inclusión efectiva. Así que bueno, está muy bueno el discurso de lo que habló. También habló de una inversión de recursos que garanticen y acciones políticas que se deben de llevar a cabo. Así que bueno, es un tema a tener en cuenta que no solamente, como dijimos, en España, sino que se tiene que realizar en el mundo. Exactamente, replicar en todo el mundo lo que es el tema de discapacidad, que la verdad que, bueno, vuelvo a repetir, en todas las familias pasa, y la verdad que a veces son situaciones que no se saben manejar, que no se saben, bueno, y acá le encuentran soluciones. Está muy bueno justamente esto, ¿no? Encontrar soluciones a todas estas situaciones que tocan atravesar a veces. Y obviamente garantice los derechos. Así es. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al número 2 y vamos a hablar del rey Felipe VI, porque esta semana tuvo audiencias, reuniones, entrega de premios, pero vamos a destacar 2 de ellas, ¿sí? Bien. Esta semana el rey Felipe VI asistió a lo que es la final de la UEFA Women's Nation League, ¿sí? Las chicas. Entre las selecciones de España y Alemania, que España sigue manteniendo el título y también estuvieron allí presentes, obviamente todo lo que es las selecciones, ¿sí? Femeninas, Femeninas, sí. Aclaro nuevamente. Y ahí estuvo don Felipe VI entregando el trofeo a la capitana de la selección española. ¿Fue solo? Fue solo. Qué raro. Me llamó la atención porque como es a veces selección femenina, a veces va la reina Leticia o lo acompaña la infanta Sofía. Sí, que le gusta el fútbol. Pero bueno, fue solo esta vez. Bueno. Así que bueno, también esta semana estuvo en la Universidad Rey Juan Carlos, donde presidió la clausura de la jornada sobre el papel de la corona en el proceso democratizador español, ¿sí? Entre el año 1975 y 1982, en el que estuvieron haciendo un análisis histórico, ¿no? Y también hablando de lo que es la contribución de la institución a la consolidación de la democracia en España, ¿sí? En su discurso destacó muchísimo el tema de la renovación, de ofrecer soluciones al tiempo que les toca vivir a todos, el concepto también de transición, que esta semana estuvo muy latente, muy en tendencia, así por decirlo. Sí. Y que la transición, bueno, ya sabemos a qué se refiere también, obviamente. Sí. Acá, como venimos diciendo hace rato, ¿no? Acá vienen trabajando lo que es la transición para lo que es Leonor, de a poco y con preparación. Y en el tema también de lo que fue la historia de España, ¿no? También, es un tema muy importante. Tocó de cerca nuevamente el papel de la corona en España, dijo que es una institución que sirve, le es útil al país y a la sociedad, y nuevamente subrayó una frase que dijo en su proclamación: una monarquía renovada para un tiempo nuevo. También fue un evento que fue luego de los dichos de que se hizo muy popular un tema que vamos a hablar en el bonus track. Bueno, ya me imagino por dónde va. Ustedes también seguramente, pero bueno. Sí, así que lo dejamos para el bonus track. Lo dejamos para el bonus track vamos a dejarlo ahí. Bien. Así que bueno, pidió también que el tiempo de la transición en España no se estudie con nostalgia, ni por idealización, ni por un académismo estéril, sino que sea útil y que tenga, obviamente, que sea para España, ¿no? Que puede ser lo que es
España. Claro. ¿Sí? Es un concepto. ¿sí? Bien. Así que bueno, eso es lo que estuvo realizando el rey Felipe VI. Así que vamos a pasar del top número 2 al top número 1 y vamos a hablar de los reyes de España. ¿sí? Porque tuvieron diferentes actividades en conjunto, pero hay una de ellas que la vamos a destacar que fue muy esperada. ¿Cuál fue? Muy esperada. Y vamos a hablar de la inauguración de la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia de Battenberg en la Galería de las Colecciones Reales. Esta parte nos encanta, Sí. obviamente. Se puede ahí conocer su vida y su legado en el Palacio Real de Madrid. Mira. Así que aquellos que estén por España o van a España, Sí. tengan- Aprovechen. aprovechen y vayan a esta exposición. Habla de la vida consorte, de la reina consorte con una impronta de modernidad en el siglo XX, pero también con una vida con historias trágicas, porque fue bastante, ¿no? Lo que estuvo viviendo. Allí estuvieron don Felipe y doña Leticia recorriendo las salas, donde hay más de 350 piezas, como documentos, trajes, fotos también, los que son los trajes, estuve mirando las imágenes, Aquella espectacular. las que nos gusta la moda, bueno, ya tienen que estar, si van a España tienen que ir. Por supuesto, pero para que no conocen a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, les voy a comentar un poquito. Ella fue la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, conocida como la abuela de Europa, que lo hemos comentado aquí en El Sol de Nuestra España, tuvo numerosos descendientes que se casaron con las familias reales europeas, ¿eh? Y cuando digo numerosos descendientes, bastantes. Numerosos, sí. Conocida también familiarmente como Ena. Ella se casó con Alfonso XIII, conocido como el africano, con quien tuvo 6 hijos. Y lo que también se cuenta es que él casi se casa con una prima de Ena. No se iba a casar con ella, se iba a casar con una prima, que es la princesa Patricia de Connaught. Sí. Pero bueno, él quedó enamorado por la joven de cabello rubio y los ojos que tenía, y bueno, Sí. entonces ahí se casaron. Pero señoras y señores, no todo fue divino, porque el día de su boda sufrió un atentado que los historiadores también la llaman a veces las bodas de sangre, porque hubo varios muertos y heridos. Fue bastante, ¿no? Y también había muchos conflictos familiares por este casamiento, no solamente por temas de salud, porque si se conocieran algunos temas de enfermedades entre las familias, sino por religiones, ¿sí? Entre las familias y entre los puestos también de los roles, entre las realezas, ¿sí? Entonces fue un conflicto bastante grande, más esto que pasó, bueno, terrible, pero bueno, se la recuerda como una reina que suavizó protocolos, reorganizó la Cruz Roja Española, muy importante porque ella fue la que llevó también Recontra. iniciativa. Mirá. Así que creó también centros formativos, pero también tuvo que vivir de exilios, infidelidad y dolor. Porque, bueno, cuando obviamente se casó, pasó esto también, pero con Alfonso XIII hubo infidelidades en el medio, más que nada se conocieron por parte de él. Sí. Así que bueno. Siempre hay chimento, Nunca, Siempre, es increíble. sí, la verdad que y a lo largo de la historia, señoras, esto no es nada bueno, Mal, nuevo. sí, no. También comentan que regresó a España para un evento, que fue el bautismo del futuro rey Felipe VI. Lo llegó a ver, ¿Lo ella, llegó a ver? sí, fue la madrina del bautismo. Sí. Fue un momento muy simbólico de reconciliación también con el país, y un año después falleció en Suiza. Mira. ¿Sí? Pero es una reina, la reina Victoria Eugenia, que también dejó en su testamento, que lo hemos dicho acá en El Sol de Nuestra España también, que las joyas tenían que ser transmitidas de reina en reina. ¿Se acuerdan? Sí, lo dejó escrito. Ella es quien lo dejó escrito, Sí, sí, asentado para el resto de la historia. Para el resto de la historia, Sí. porque bueno, ese tipo de lo que realizaba, de dejar escrito, lo tomaba también de lo que es la realeza británica. ¿sí? Claro. Algunas cosas ella venía de la familia británica. Bueno, cuando entró en lo que es la familia española, dejó también obviamente sus formas, ¿no? de protocolo, Claro, también su sí, forma sí, de dejar al futuro, ¿no? Un legado. Bien. Así que bueno, y ahora en esta ocasión la reina Leticia cedió temporalmente la tierra de Flor de Lis que era de ella. Sí. Sí, así que en esta exposición que va a estar hasta el 5 de abril del 2026, al lado del Palacio Real, van a poder ir a disfrutar toda esta exposición. Mira vos. Bueno, así que presten atención. Aquellos que van para allá, para España, que tienen planeado hasta el 5 de abril, tienen tiempo, ya está abierta la exposición. Para ir a ver la historia, como podrán ver, Si hay van, historia, saquen fotos y después nos las mandan, sí, por exacto, favor. sí. Ya hay algunos que habíamos dicho, algunas exposiciones que fueron y también nos mandaron fotitos, así que Sí, nos ponen muy sí, contentos. sí, la verdad que, bueno, además, obviamente, como decimos, ¿no? Hay historia para recorrer ahí, ¿eh? Sí, en esa sí, exposición. bastante. Está hasta el carruaje de las bodas de ¿Hasta el sangre. carruaje? Sí, está limpio, obviamente, Claro, pero más bien, está ¿no? ahí. Por favor, obviamente, sí, bueno, está en la exposición también. Así que bueno, Mili Dipsa, vamos con el bonus track. Vamos con Porque el bonus track. por un lado tenemos a la reina emérita Sofía, que estuvo con entrega de premios a lo que es la arqueología y paleontología, ¿sí? Ella estuvo ahí
de cerca, ¿no? Galardonando proyectos punteros que utilizan la innovación, que acercan la ciencia del pasado a la sociedad y también conocer sus culturas históricas, ¿eh? Para aquellos que no saben, la reina Sofía estudió en su juventud arqueología y también participó en trabajos de campo en Grecia. Así que es una reina muy formada en este tema y sabe bastante. Así que bueno, siempre ahí estuvo está con todo, entregando con todo ese premios. Pero por otro lado tenemos también a las apariciones digitales del rey emérito Juan Carlos, ¿sí? Que revolucionaron las redes sociales. A punto que algunos dicen, esta parece un TikToker. Sí, la verdad ya... que... Pero bueno, próximamente puede estar haciendo algunos bailes. Algunos están diciendo que los inviten a los podcasts porque él habla. Bueno, pero eso por un lado hay que reconocer que tiene buena comunicación. Sí, eso sí. Buen entrevistado, o sea, porque la verdad, vieron que a veces cuando vienen algunos invitados cuesta un poco hacer entrevistas. Bueno, no, en este caso creo que el hombre habla. Habla. Sí. Así que bueno, luego de la entrevista en francés, que causó bastante revuelo en todos lados, el rey emérito Juan Carlos continuó con contenido para redes sociales, siendo también que el libro dicen que está siendo muy vendido. Algunos dicen hasta más que Harry Potter, ¿eh? No. Sí. Sería tremendo. Sí, se está volviendo uno de los más vendidos, obviamente, porque tiene parte de la historia de España, pero también tiene un poco de los chimentos de que en la tele siempre mueven. Así que bueno, compartí un video especialmente para los jóvenes de España en esta ocasión, quienes dijo que no conocen la historia de España, y también para sus abuelos y padres que pasaron por la transición esta de que se estuvo hablando ejemplar, ¿no? Habló también de dar un cambio en estas circunstancias complejas. Él también comentó que en la historia se tuvo que esforzar y también arriesgar para que España sea la que hoy es, ¿sí? Es un tema muy importante. Decidió también escribir sus memorias para que los padres recuerden los momentos históricos y que los hijos la conozcan sin distorsiones interesadas, y contada en primera persona y el legado que él dejó. Bien. Se quiere dejar plasmado en ese libro, parece ser todo, y bueno, y a través de estas apariciones digitales que realiza, aunque a veces son un poco duras, ¿no? Porque bueno, también habló de lo que es el papel esencial de la transición de la monarquía, una posición institucional y de las relaciones que conectó a España con todo el mundo. Bueno, habló de distintos temas, fue un mensaje corto, pero pidió también que apoyen a su hijo, el rey Felipe VI. ¿Sí? Bien, sí, eso es bien, la verdad que... Y además, claro, él quiere llegar a diferentes generaciones, contar... Bueno, esa parte está bien, la verdad, que contar también lo que es parte de la historia de España, además. Sí, pero lo que estuve viendo es que, si bien él... en lo que realizó la Constitución española, la gente no llega a perdonar lo que hizo también con las imágenes que se difundieron de él con diferentes modelos. Ahí está el tema. Vedettes. Claro. Es como la infidelidad que le realizó la reina Sofía fue bastante, ¿no? Fue una traición total. También la casta de animales, que también se difundieron fotos. Bueno, y algunas cosas, unos temas económicos financieros, la gente está destacando eso, ¿no? Que bueno, pero le va a llevar bastante tiempo. Sí, es una balanza, como quien dice, tiene algunos pros, algunos contras, o sea, la realidad es esa, ¿no? Pero bueno, obviamente la gente no olvida lo que ha pasado en su momento. Y la reina Sofía, que es muy querida en España, muy querida en España, y bueno, cada vez que sale algo de él también destacan estas cosas y la gente publica las imágenes. Es terrible. Sí, más bien, hoy en día también con la tecnología que hay, o sea, van a un lugar, sacan el celular, foto. Están en Google. Exactamente. Es así. Están en Google y están en todas las redes en todo el mundo, no es que queda solamente en España, sino que recorre el internet. Vamos a ver cómo sigue promocionando el libro, pues. Sí. Las apariciones digitales, algunos dicen que lo quieren ver en realities también, pero bueno. Si se lo proponen, capaz que acepta. A mí acepta. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, obviamente, volvemos a repetir, ¿no? O sea, está todo bien con lo que ha contado, pero tampoco se olvida lo que ha realizado de forma que fue una tradición, podemos decir, a la familia real. Sí, y la transición que realizó en España de hacerla democrática, ¿no? Para todos. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, Mili Dipsa. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Así que ahora sí, amigos, nos pasamos unos 4 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a disponernos a hacer una tanda de la radio, si les parece, y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se te
para no verte más, para no verte más. Sobrevivir al refugio de maldad. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Y lo hemos arrancado con una fusión hispano-argentina. Por un lado, el conjunto, el grupo La Mosca, tan conocido por todos, realmente. Un tema muy pintoresco, La Mosca, tan con los lentes, de anteojos oscuros, el peladito, el calvo. Así que bueno, por un lado ellos, pero por el otro lado, el grupo español La Pegatina, que es un grupo creado en Barcelona, que tiene rumba catalana, que tiene también el punk gitano, con una, notoriedad realmente muy especial. Y estaban justamente en un impasse, este grupo La Pegatina, y se juntaron junto con estos muchachos de acá de Argentina, y justamente tiene que ver que vuelven ahora, próximamente el 12 de diciembre a los escenarios. La Mosca y La Pegatina, y que título conocido por todos, para no verte más, el tema. Señoras y señores, ahora sí, en el sol de nuestra España, edición federal, vamos a compartir noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Muy bien, vamos a empezar con la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque recuerden que mañana domingo está el almuerzo, fiesta y brindis con baile. Así que atención, todavía puede que queden algunas reservas para que vayan teniendo en cuenta. Mañana domingo 7 de diciembre a partir de las 13:30 horas, el plato principal, pollo al disco con papas, cebollas y morrones. Además va a haber pan dulce, va a haber brindis, va a haber también, atención, rifa navideña con productos navideños. Bien. Para que lo tengan en cuenta también, aquellos que quieran participar pueden comunicarse con María Silvana Reynoso y hacer su reserva. 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 1850. Y también les voy a contar, porque la Asociación Centro Partido de Carballiño, que está ubicado allí en Juan Carlos Cruz 1361, va a estar festejando la cena de Nochebuena. Ah, qué bien. Sí, y también la cena de fin de año. Es decir, cena de Nochebuena el miércoles 24 de diciembre y la cena de fin de año el miércoles 31 de diciembre. Así que para que lo tengan en cuenta también, aquellos que capaz lo pasan solos o lo pasan con la familia y quieren ir a algún lado, o con amigos y quieren ir a algún lado, una muy buena opción la Asociación Centro Partido de Carballiño, donde además se pueden imaginar un menú súper completo, con entrada, con plato principal, obviamente también lo que es la mesa dulce, los postres, el brindis, así que para que lo tengan en cuenta. Para reservas al 11 49 40 18 50, repito, 11 49 40 18 50, la Asociación Centro Partido de Carballiño. Y ahora nos vamos a ir, atención, porque les voy a contar, hay una muy buena propuesta en el Centro Salamanca de Buenos Aires, sí, el próximo viernes 12 de diciembre a partir de las 20 horas. ¿De qué se trata? Pintura con vino. Una noche única para conectar con la creatividad y obviamente también un vino, una picada y un postre riquísimo. Bien. Así que para que lo tengan en cuenta, este evento de pintura con vino en el Centro Salamanca de Buenos Aires se realiza el viernes 12 de diciembre a partir de las 20 horas. Tienen obviamente que ya ir haciendo sus reservas también, es allí en Avenida Independencia 2540, así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que quieran participar se comunican directamente con el Centro Salamanca
Sinfónica de Buenos Aires. Me parece genial, una excelente propuesta de la gente amiga del Salamanca para que lo disfruten. Abrazo grande, Rubén Gómez, Lorenzo Lucas González y toda la comisión directiva, ¿eh? Muy bien, y ahora nos vamos para el sábado 13 de diciembre porque atención, el Centro Cangas del Narcea está haciendo la fiesta de fin de año, ¿eh? Fiesta de fin de año Centro Cangas del Narcea el sábado 13 de diciembre a partir de las 21 horas, una gran propuesta como ya nos tienen acostumbrado también los amigos del Centro Cangas del Narcea. Aquellos que quieren hacer sus reservas lo pueden hacer al 15 4407 4655, repito, 11 4407 4655, allí pueden hacer sus reservas para el Centro Cangas del Narcea el próximo sábado 13 de diciembre a las 21 horas. Bien. Así que esa la nochecita, ideal porque aparte en verano hace calor, pueden aprovechar, salen, así que para aquellos que estén también en la zona y aquellos que quieran acercarse, están en la zona de Palermo. Excelente propuesta realmente. Abrazo Carlos Ferré, presidente de la institución, Gustavo también, el vicepresidente, y a toda la comisión directiva también. ¿Qué más tenemos, Mili? Muy bien, y les voy a contar porque el Centro La Lina Golada y Silleda está realizando el almuerzo de fin de año el próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 12:30 horas. Así es. Así que también van a estar actuando el coro de allí del grupo, de la institución. Va a haber también invitados, música para bailar. Así que aquellos que quieran hacer sus reservas para el domingo 14 de diciembre a las 12:30 horas en el Centro La Lina Golada y Silleda, tienen que llamar al 15 45 77 95 92. Repito, 15 45 77 95 92. Están ubicados en Moreno 1949 en Capital Federal. Perfecto, le mandamos un abrazo a José González Costa, que ha sido reelegido nuevamente como presidente del Centro de la LIN. Así que, José, un gran abrazo, un gran hombre, un hombre de buena madera, como digo yo realmente, Mili. Un abrazo grande para vos, José, y para tu esposa también y la familia. Muy bien. Bueno, y ahora cerramos esta sección de eventos con la fiesta de fin de año de la Asociación Casa de Galicia. ¿Sí? Es el próximo sábado 20 de diciembre a partir de las 21 horas. Repito, sábado 20 de diciembre a partir de las 21 horas. Sí. La Asociación Casa de Galicia, que está allí en San José 224 en Capital Federal. Exacto. Una entrada, obviamente, con matambre con ensalada rusa, un plato principal de bondiola braseada, postre, bebidas, obviamente pan dulce y brindis va a haber, sorteos también. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que quieran asistir pueden hacer sus reservas. Atención, 4381-5215. Repito, 4381-5215 para ir a la Asociación Casa de Galicia, que estaba en San José 224. Y atención porque hay que llevar una corbata divertida. Mira vos. Porque va a haber un premio a la más llamativa. Bien. Así que hagan sus reservas. Vuelvo a repetir, 4381-5215, la Asociación Casa de Galicia. Perfecto, le mandamos un cariño enorme a Liliana, que preside la institución, a mi querido amigo Luis López Brigos, el vicepresidente. Un beso para Nora Vilaseca, que siempre está escuchando el programa también, Y bueno, y qué bien que se come en Casa de Galicia, muy bueno realmente. Bueno, Mili, tenemos información ahora también que llega a nuestra mesa de trabajo, es así, ¿no es cierto? Sí, ahora nos vamos un poco para lo que es el mundo del espectáculo, podemos Bien. decir, porque esta semana se dio a conocer que finalmente España no va a participar de Eurovisión 2026. ¿Cómo? Una noticia que se Una pueden bomba. imaginar fue una bomba porque Claro. España es uno de los famosos Big Five, como le dicen, porque uno de los creadores y de los que mantiene obviamente, ¿no? este concurso de música. Hábleme en español. Bueno, Eurovisión 2026 no va a tener la presencia de España, pero tampoco va a tener la presencia de Islandia, Irlanda, Epa. Países Bajos, Bélgica y Eslovenia. ¿Y por qué? Por el tema que hay diplomático, podemos decir político, con Israel. Claro, ¿sí? claro, Dentro sí, de Eurovisión. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que seguían, ¿no?, lo que es Eurovisión, que siguen lo que es Eurovisión 2026, lamentablemente, bueno, pasa esto, que se salpican diferentes escenarios de diferentes sectores. Y bueno, acá España dijo no voy a participar, no vamos a participar. El concurso se va a realizar en mayo en Viena, en Austria. Sí. Así que bueno, nos quedamos, España se queda fuera de Una Eurovisión pena. 2026. Claro. Así que bueno, esto también fue parte de lo que es la Unión Europea de Radiodifusión. Sí, sí.
que las retiradas se produjeron después de que justamente todos los miembros que organizan Eurovisión votaron para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de la concursante de este año. Es cierto. Bueno, la verdad es que sí, por eso mismo digo, ¿no? Se mezclan muchos escenarios, lamentablemente en lo que es artístico, bueno, pasa esto también, y bueno, se vio afectado estos países que decidieron no participar por no estar de acuerdo, así que bueno, nos quedamos sin Eurovisión 2026 Pero con claro, y España. aparte, Emily, hay otro tema, que esta gala musical que se hace todos los años atrae a más de 100 millones de espectadores cada año. Dije bien, más de 100 millones en todo el planeta. La verdad que sí, y cada vez llega más también a lo que es Latinoamérica. Estos últimos Claro. años, con el tema de que lo transmiten por YouTube, de que ampliaron, podemos decir, los canales para poder verlo. Canales de comunicación. Claro, no solamente por lo que era allá en España, sino también ahora en YouTube. Bueno, la verdad es que tienen público de todo el mundo. De Sí. todo el mundo siguen lo que es Eurovisión 2025 fue este año, Sí. estaban ya preparando lo que es 2026. Lo que sí hay noticias sobre Benidorm Fest. Recuerden que el Benidorm es la previa, ¿sí? Claro. La previa a Eurovisión. El ganador que sale de Benidorm Fest es quien va a Eurovisión a representar a España. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, el festival sigue. Benidorm Ah, Fest bueno. sigue su curso porque lo van a considerar como el gran festival de música de España. Está bien. Es decir, que los concursantes que estén este año, que estén, o sea, este 2026 podemos decir, sí, ya estamos Sí, prácticamente en el 2026. prácticamente sí. en las puertas del 2026. Entonces, este Benidorm Fest 2026 va a tener los 18 participantes, que además está el grupo argentino Miranda participando. Ah, mira Por vos. primera vez un grupo va a haber argentino participando en Benidorm Fest 2026. Sí. Bueno, se va a hacer con total normalidad ¿Cuándo? el 10, 12 y 14 de febrero. Ah, mira Así vos. que esto sigue su curso, no hay noticias de que se cancele, no hay noticias, nada por el estilo. Sigue su curso Benidorm Fest 10, 12 y 14 de febrero del 2026. Benidorm Fest queda como el gran festival de música de España. Perfecto. Va a haber premios en efectivo, obviamente, porque al no ir a Eurovisión Sí. se hace ahí un cambio. Mm. Pero bueno, también lo vamos a estar siguiendo porque es una propuesta muy interesante y además, vuelvo a repetir, un grupo argentino que va a estar participando, Miranda va a estar presente en el Benidorm Fest 2026. Una fusión hispano-argentina, sin lugar a dudas. Claro, Mili, sí, la verdad que sí. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, amigos, así hemos disfrutado de noticias, eventos y espectáculos para la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Ahora nosotros continuamos en el programa de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, Dicción Federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. El momento que llega de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce y a Néstor Seijas, también vicepresidente justamente de la Federación. Pero bueno, hablemos un poquito también de lo que está pasando en la comunidad de Santa Fe, porque hay una convocatoria a través de la comunidad de esta provincia para descendientes de castellanos y leoneses, nacidos también en algunas de estas provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, que se encuentren domiciliados en lo que es el Distrito Consular Rosario I, dentro de la circunscripción. Provincias también de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe. Para que lo tengan en cuenta, hay una forma de poder estar en contacto para todos ustedes que nos están escuchando a través de este número 0342 412 0640. Reitero, 0342 412 0640. Recordemos que también la ubicación es en la provincia de Santa Fe, en la calle Paul Tirigoyen 2427. Horario de atención, para destacarlo, miércoles y jueves de 9:30 a 11:30. También hay una página web que es ccastellanasantafe.com.ar.
.org.ar. Otro tema también que quiero destacar, amigos, hay una charla a cargo justamente del catedrático Juan Andrés Blanco Rodríguez, que está acá en la Argentina, la inmigración castellana y leonesa acá en el territorio nacional. Esto va a llevarse a cabo del próximo lunes 15 de diciembre a las 20 horas en el Centro Cultural Coronel Dorrego. También saben ustedes que este caballero catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, además es director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca y director del Centro de Estudios de la Inmigración Castellana y Leonesa. Bien, saben ustedes que está aquí en la Argentina el gran músico Pedraza, sin lugar a dudas. Esta gira argentina de Pedraza, y lo quiero destacar sin lugar a dudas, Luis Antonio Pedraza, comenzó el 30 de este mes pasado en el Centro Burgalés, el 4 estuvo en La Plata, anoche estuvo en el Centro Zamorano de Buenos Aires, hoy está justamente en el Centro Castellano justamente de la provincia de Santa Fe. Claro, tenemos el fin de semana largo, nos vamos al 8 de diciembre, el día lunes, va a estar en el Centro Castilla León de la ciudad de Rosario, también el 12 en la agrupación Castilla y León de Bolívar, el 13 en el Centro Castilla y León de Mar del Plata, el 15 en Coronel Dorrego, también en el Centro Castilla y León de esta ciudad, y cerrará una muy buena propuesta el 17 de diciembre, para que todos lo tengan en cuenta, donde, en un lugar muy emblemático de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que junto con el Centro Zamorano, también los zamoranos y los fermoselianos, también a este evento de profundo significado cultural y religioso, van a estar justamente en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, en la avenida Belgrano 1151, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, para que se ubiquen, avenida Belgrano, casi esquina 9 de julio. ¿Cuándo? El miércoles 17 de diciembre a la hora 19. Va a estar la entronización de la Virgen a la Bandera, patrona de Fermosel, de Zamora, obviamente, saben ustedes, lo conocemos todo, pero va a estar la actuación del coro viriato del Centro Zamorano, el ensamble de Castañuelas y este músico y cantante zamorano Luis Antonio Pedraza, para cerrar una jornada realmente muy, pero muy especial. Para el cierre, reitero, el 17 de diciembre. Ténganlo en cuenta. 17 de diciembre, día miércoles a la hora 19. Vamos a hablar un poquito también de un tema que tiene que ver con la Casa de Palencia. Saben ustedes que está celebrando su 16º aniversario, también la fiesta de fin de año, la van a estar llevando a cabo el próximo 14 de diciembre, pero para conversar unos minutos aquí en el programa la tenemos a la secretaria justamente de la Casa de Palencia, que es María Asunción Pérez Hernando. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía, Oscar te saluda. Hola Oscar, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Estamos como el año pasado. Bien. O sea, para festejar un aniversario más, Sí. en el mismo lugar, en el Centro Lalín. Ajá. Y bueno, estamos muy entusiasmados. Esperemos que la gente nos visite en el acontecimiento, ¿no? Del Claro. 16 aniversario. Claro. Obviamente todavía hay lugares, ¿no? Aquellos que quieran disfrutar del a ver, almuerzo de poco, Casa de Palencia. Bueno, queda poquitos, porque Bueno, eso es muy importante. estamos en el límite. Claro, vamos a entusiasmarlo, porque ya estamos en mediodía de este sábado y hay que entusiasmarlo con la gastronomía a nuestros amigos oyentes, también a la comunidad hispano-argentina. Entrada jamón crudo, cocido, queso, cantimpalo, el chorizo cantimpalo, tortilla española y rabas, plato principal paella, o carré de cerdo con papas o pollo al champiñón, alternativas de plato al que quiera elegirlo, de postre, bombón helado, bebidas, aguas y gaseosas libres, vinos de una bodega muy prestigiosa también, con brindis y café. Y a través de un teléfono 11 34 96 6838, reitero, 11 34 96 6838. Nosotros todas las reservas son a través de transferencia. Bien.
Perfecto. Y tienen muy poco tiempo porque ya el día lunes es como que es el tope. Perfecto. Así que pasado mañana tienen que cerrar ya hasta el tope que se completa, obviamente, porque si no se quedan afuera para disfrutar los 16 años de Casa de Palencia y la fiesta de fin de año. Es así, ¿no es cierto? Sí, aparte el que nos conoce y ha estado en otras reuniones, saben que en el Lalín es un restaurante donde se come muy bien, Sí. no se escatiman, está muy bien atendido, Sí. tienen buenas personas. Así que bueno, el tope para el próximo lunes, María, y bueno, aquellos que quieran disfrutar, recuerden, próximo domingo 14 de diciembre, en el centro Lalín, allí en la calle Moreno, van a poder disfrutar de los 16 años de la institución. Aprovechamos esta reunión donde también se va a entregar los certificados de los niños que participaron en el certamen de dibujo, como lo tomamos también para esta reunión, para que los niños que están cerca de la ciudad de Buenos Aires puedan y quieren venir a retirarlo, nosotros se los entregamos en el momento. Perfecto. Y los que están en interior, como años anteriores, tomamos el trabajo de mandárselo por a través de correspondencia. Y aparte tengo entendido, María, tengo entendido que fue un éxito el certamen de Casa de Palencia con P. Vinieron dibujos de Palencia, y con P, como dice, vinieron dibujos de Uruguay, de Chile. Mira vos. O sea que que sale la difusión y llega donde llega. Claro. Después algunos, le preguntan si quieren, porque ya están a lo mejor cerrados, lo que sea. Pueden presentar igual el certificado, se lo enviamos, nosotros reconocemos que los niños participan y su reconocimiento es a través de un certificado de haber participado. Pues para cerrar este año, es agradecer a todos los que nos han acompañado y los que no pueden venir en esta reunión, los esperamos el año que viene, claro, si Dios quiere siempre. Perfecto. Y un año hermoso para todos. Bien. Y agradecemos a la Federación Castellana Leonesa, que siempre está dispuesta en ayudarnos y estar presente en todo lo que necesite Palencia. Excelente. Ha sido un año con mucho trabajo porque hemos logrado cerrar algunas cosas que teníamos pendientes. Bien. Y eso se lo agradecemos a la Federación. Pero claro que sí. Y a seguir trabajando ya el 2026, que ya se nos viene encima, ¿eh? Sí, ya tenemos que hacer una convocatoria de una asamblea. Pedimos para el que quiera participar, que se ponga en contacto con nosotros, que está dispuesto a recibir todas las personas que quieran colaborar, participar o ayudarnos. Excelente. Hay personas que no tienen tiempo, pero están dispuestas a ayudarnos. Perfecto, excelente. Mi estimada María Asunción Pérez Hernando, secretaria de Casa de Palencia, acá en la República Argentina, gracias por este ratito en el Sol de Nuestra España, te mandamos un cariño enorme y ya te lo voy diciendo, feliz año para ti también y para los tuyos, buen comienzo de año 2026 y a seguir trabajando por Palencia, mujer, ¿eh? Ay, sí, Palencia la llevo conmigo y la traigo conmigo, digo yo. Perfecto. Pero es las raíces de claro uno. Que sí. Muchas gracias y hasta el año que viene para todos. Y vuelvo a repetir, los que no pudieron venir, los esperamos el año que viene. Gracias, María, un beso enorme, gracias. Y para cerrar la charla con María, justamente de Casa de Palencia, vamos a disfrutar a esta propuesta musical de este grupo de Castilla y León, que es Carrión Folk, y esta versión de En el balcón de mi dama. Compartimos la música entonces, ¿vamos? Ronda bien los alrededores, que unos comen la manzana.
Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Han pasado ya 31 minutos de la hora 12 en todo el territorio argentino, 31 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias, ya son 12:32. Datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos actualizados. La temperatura actual es de 32 grados. ¿Escucharon bien? 32 grados la temperatura actual en Buenos Aires. Hemos superado la máxima ya. La térmica es de 34 grados una décima. ¿Escucharon bien? 34 grados, una décima la sensación térmica, 49 el porcentaje de la humedad, la presión 1008 hectopascales, viento del sur a 12 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. A tomar mucha agua, hay que hidratarse, está todo. Vos también, Beto, ahí en la radio, estate atento a lo que te estamos enviando. Así que hay que tomar agua, porque hay que hidratarse, Así que nada de tomar bebidas alcohólicas, por favor. Agua mineral, hay que hidratarse. Y si no se toma agua de mineral, aunque sea agua de la canilla, la hierve, le pone una gotita de lavandina, lo que sea, pero es muy importante para los chiquitos, para la tercera juventud, como digo yo, la tercera edad, y para los que no son tan grandes ni chicos como nosotros. Así que por eso, Mili, ¿qué pasábamos? Sí, justamente también, hidrátense, por favor. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que se están contactando, todos los que nos están saludando por el día de las productoras de radio. Muy bien, así que muchas gracias. Muy bien. Recuerden que para estar en contacto con nosotros, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y en toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bien, perfecto entonces. Después les vamos a contar de lo que tiene que ver con Gangas de Narcea también, del sorteo para el próximo fin de semana. Se los vamos a contar en un ratito, nada más para que se vayan previendo también y anotándose. Pero ahora vamos a disfrutar de una nota, obviamente, exquisita con un grande, un notable músico que es Pedraza, hombre de allá de España, sin lugar a dudas, con un trabajo muy importante que vino de la mano de Zamoranos acá. Así que separador mediante, vamos a disfrutar de esta nota. Esta es una síntesis de la nota. Después lo van a poder disfrutar a este notable como Pedraza a través de nuestro canal de YouTube. Así que para que ya lo tengan en cuenta. Así que todo esto ahora, en 30 segundos, la voz de este protagonista, el gran Pedraza de España, acá a la Argentina y para todos ustedes. ¡Vamos! Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, ahora lo que es El Sol de Nuestra España, estamos ya en comunicación con un gran músico, folclorista español, se dedica a la interpretación, a la enseñanza también, a la divulgación de la música tradicional de Castilla y León. Mi estimado Luis Antonio Pedraza, Óscar te saluda aquí en Buenos Aires, bienvenido, gracias por estos minutos. Bien hallado, es un verdadero placer poder conversar contigo, además con esta cadencia que tenéis los argentinos que da gusto las entrevistas. Bueno, muchísimas gracias, estimado Luis. Bueno, Luis, contanos un poquito sobre tus comienzos en lo que es la formación, la carrera musical también, que te llevó a realizar algunos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, en clave folk, Fierro, De Mano en Mano, entre otros. Contanos un poco, Luis. Bueno, yo comencé muy niño ya con la música, ya desde pequeño ya se veía que bueno, pues por la familia que yo tengo, mi madre ha cantado toda la vida, mi padre también le gusta mucho la música, mi hermana es violinista. En el colegio donde yo estudiaba, con 11 años me enteré que daban clase de música tradicional, de instrumentos propios de la música tradicional.
Y yo pues estaba en esa fase de apuntarme a todo, querer participar en todo, y ahí me apunté. No me apunté primero a percusión, a redoblante, y luego después ya, al año siguiente, pues ya me apunté a flauta y tamboril, y a partir de ahí pues ya fue una carrera directa. Me di cuenta, me encontré conmigo mismo, veía que claro, que yo tenía mucha facilidad para tocar ese instrumento. La flauta pastoril, que es la denominación original, flauta pastoril de 3 agujeros y tamboril, hasta tocar pues prácticamente todos los instrumentos de la música tradicional de Castilla y León, que es lo que hago ahora, pues un poco multiinstrumentista. Claro, Así, claro. toco de todo. Excelente, excelente. Actualmente, bueno, sos profesor, participás de diferentes proyectos musicales, lo que es el folclore zamorano, pero esto es a nivel nacional e internacional, hasta inclusive programas de televisión. Contanos un poco, Luis. Sí, al final, bueno, pues cuando tienes inquietud por algo como la música tradicional, una música, como digo, que para mí es la verdadera música, porque es la música que hacía la gente de los pueblos que no sabía ni leer ni escribir. Era la música que cantaban de forma natural, la música más natural, el canto popular. Pues a partir de ahí, pues bueno, pues he ido desarrollando una serie de proyectos. He querido, como te digo, sistematizar todos esos aprendizajes a través y canalizarlos a través de una serie de proyectos. Pues eso, continuar con esa tradición oral, luego después todos esos proyectos, como te digo, con bandas de música, llevar la flauta y el tamboril a niveles de la música de bandas y mi música clásica. Y bueno, pues empecé el año pasado a hacer divulgación en cuanto a los instrumentos. Llegó un momento que dije, bueno, voy a hacer todas las semanas un vídeo hablando de un instrumento y de la zona y de las personas que lo tocaban, que la mayoría o prácticamente todas ya no están con nosotros. Y me propuso en la televisión local de aquí, pues decir, pues tienes nuestros medios, tienes nuestra infraestructura, pues en vez de hacerlo de manera individual, pues lo hacemos un programa que es muy interesante, y ahí estoy siendo copresentador con Rafa Santiago en un programa que se llama Sones Zamoranos. Tratamos temáticas de la propia cultura tradicional del folclore, no específicamente de la música, y luego contextualizamos con un instrumento o con una serie de cantos, y bueno, pues la verdad es que feliz porque puede llegar a las generaciones que vienen. Luis, hablando de televisión, de trabajos a nivel internacional, bueno, sabemos, justamente lo estoy señalando, vas a estar visitando la Argentina ya, Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Rosario, Bolívar y Coronel Dorrego. O sea, un amplio repertorio en el ámbito de la República Argentina, con tu cultura, tu trabajo. Y bueno, contanos un poquito, aunque sea un adelanto, Luis, ¿con qué repertorio nos vas a sorprender a aquellos que vayamos a disfrutar de tu talento, de tu música? Por favor, contanos un poquito. La idea de los conciertos es hacer también esa labor de divulgación que comentabas antes, Óscar. La idea es, en las casas regionales, centrarme en un repertorio más amplio. Tenemos una comunidad muy rica, con 9 provincias, con mucha identidad, con mucha historia. Date cuenta que yo siempre digo que en Castilla y León, aquí se forjó el mundo, ¿no? Aquí estaban esos reinos medievales tan importantes que hemos heredado con ese patrimonio cultural, arquitectónico, etcétera. Bueno, pues como te digo, en primera instancia, en las casas más regionales voy a hacer un repertorio más amplio de Castilla y León, porque claro, hay gente con sus habilidades de León, Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, etcétera. Y luego en la casa, en el centro zamorano, voy a centrarme más en el repertorio de la provincia de Zamora. Y bueno, intentaré ser muy diverso, me llevo muchos instrumentos diferentes de la comunidad y sobre todo acercar esta música a todo el público argentino, a toda esa gente que tienen esas raíces tan importantes en nuestra tierra, brincar, llevar un trocito de esa Castilla y León a la Argentina, que ellos se sientan también identificados y hacerlo participativo. O sea, que no sea una música para compartir, una música para establecer ese diálogo. Que sea bidireccional, que no sea un concierto para sentarte y directamente escuchar a un emisor, que haya también un receptor y que la gente se sienta identificada. Y el que no conozca esta música, bueno, pues que por lo menos se haga una idea de la riqueza también musical que tenemos,
Excelente. junto con la cultura. Excelente. Hablando del Centro Zamorano, le mandamos un abrazo a Néstor Seijas, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires. Recién elegido. Sí, y a toda la comisión directiva. Realmente sí que un abrazo para Néstor y para toda la comisión directiva. ¿Primera vez que venís a la Argentina, estimado Luis? Es la primera vez. Opa, bueno. Es la primera vez en mi vida y además es un país que siempre me llama la atención. De hecho, yo creo que de Latinoamérica es Sudamérica es el país que más me llama la atención. Sí. Sinceramente, musicalmente, culturalmente, me parece Bien. que desde lo que vemos aquí es un país muy rico, muy diverso, con muchos contrastes Sí, señor. y muy hermano, muy hermano. Creo que es, como te digo, es quizás de todos los países de Sudamérica el país en el que yo más me siento identificado con esa cultura tan rica y tan diversa como estamos ahora y que se ha mantenido y que es un icono y al final es para a todos. Mi abuelo nació en 1912 Ajá. y mi abuelo cantaba a Carlos Gardel. Mira vos. O sea, los Tango. primeros recuerdos que yo tengo era el tomo y obligo y el Sí. gira gira. Sí, O sea, sí, imagínate, mi abuelo murió en el 2008, ¿vale? Ajá. Murió en el 2008 sí. y tenía 96 años, ¿vale? Y yo tenía más o menos unos 28 años. Tuve Sí. el privilegio de disfrutar de mi abuelo tantos años, ¿no? Y en este caso, él cantaba, las reminiscencias que tenía de niño era esos giradiscos, esos primeros equipos Sí. de discos y escuchar a Tocadiscos, Gardel. los clásicos tocadiscos o fonógrafos que eran antes a manija, Con discos de pizarra. Y claro, exactamente, sí señor, con discos de pasta, que se les llamaba discos de pasta o pizarra también, que eran pesadísimos y que eran versiones muy genuinas, originales, que hacía mucho ruido a veces también, seguramente tú lo habrás escuchado, yo también en este caso. Y ahí está esa pátina que le da esa originalidad y esa antigüedad. Pues mi abuelo creció escuchando a Carlos Gardel y luego me lo cantaba cuando yo era niño, me cantaba. Los primeros recuerdos musicales que tengo de mi abuelo precisamente es eso. Y bueno, pues a mí me hace mucha especial ilusión poder estar en la Argentina, poder compartir con toda esa cultura tan rica. Bueno, para ir cerrando esta exquisita charla contigo, querido Luis, un mensaje para toda la comunidad ESNE de lo que es el sol de nuestra España aquí en la Argentina y en todo el mundo. Bueno, pues lanzar un saludo, un abrazo enorme desde aquí, desde España. Os queremos mucho, es un pueblo hermano, es un pueblo que os necesitamos. Para poder entender nuestra cultura necesitamos tener muy cerca, sentiros que estáis a nuestro lado, porque realmente Argentina es una parte más de España, esa cultura tan rica, esa herencia que en música también se ve reflejada, como te comentaba, en esas músicas de ida y vuelta, de tanta gente que fue primero, vino después, tanto que nos ha aportado, y mandarles un abrazo enorme, que sean muy felices, que se cuiden muchísimo y sobre todo que sigan escuchando y viendo este importante programa, porque joder, es importante, como digo, seguir tendiendo ese puente entre este Atlántico, que vuestro programa hace que el camino sea mucho más corto y mucho más agradecido. Luis Antonio Pedraza, señoras y señores, músico, folclorista español, obviamente una enseñanza y una interpretación exquisita lo que es la música tradicional de Castilla y León. Nos vemos, Luis. Nos vemos, un abrazo fuerte.
Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, acá estamos, señoras y señores, en el Sol de Nuestra España, edición federal. Reitero los datos del tiempo, 32 grados la temperatura actual, 34,1 la térmica, 49 el porcentaje de humedad, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Hemos superado la máxima para hoy, 31 grados. Arriaga en el aire, caballero del tránsito del transporte. ¿Cómo vamos, Arriaga? Correcto, con General Paz con demoras, ya se levantó el choque, sí. Y autopista Panamericana van a 60 kilómetros por hora, autopista del Oeste 70 y Richieri. Las combis que van al aeropuerto, por favor, no más de 90 kilómetros por hora. Ajá. La ruta 2 ya se normalizó, mucha gente ayer y hoy ya hay menos autos que van para la costa atlántica, en este fin de semana largo. Aeroparque y Ezeiza abarrotado, pero está operando con normalidad. Ajá, importante respetar las normas en el viaje, que es parte de las vacaciones o mini vacaciones. En este caso, ¿los camiones están transitando este fin de semana, Arriaga? Bueno, sí, por supuesto. Tiene que tener la licencia al día, el seguro y la verificación técnica vehicular al día. Ajá, bien, perfecto. Hablando de la verificación técnica vehicular, contanos un poquito, porque obviamente el fin de semana es largo. ¿Cuándo arrancarían ahora las BTV a trabajar nuevamente? El martes con patente. ¿Qué número patente? Número 2. No. ¿Cómo queda? ¿Cómo? ¿Estamos en el M2? No. No. A ver, pregúntale a Meli ahí en el... ¿Sabes que tengo una duda? Mire, ¿qué patente la productora general? Hoy es el día de los productores, señor Cacho. Sí, ya saludé a mis productoras, tanto a María Belén como a María Los Milagros. Usted haga su programa, el tema soy yo. Claro, bueno, sí, no, acá... Mire, no me provoque porque estoy de piquetero, Ah, bueno. Así que, por favor. Bueno, muy bien. Es el primer piquete al aire, radio. Vamos todavía, esto no se da todos los días, Bueno, esto está muy bueno. ¿qué patente tiene que hacer la BTV los autos que terminan en qué? En diciembre.
en 12 o en 2, ¿no? No, es un solo número, el último número de la patente. En 2. Calculo que en el 2. 2 de marzo. En No. 2. ¿En 2? Ah, no. Bueno, que lo googleé. Sí, lo estoy ¿Quién googleando. tiene que hacer la patente? Sí, pero no me sale. En diciembre. No le sale ¿por qué? ¿Por qué? Porque diciembre y enero no hay número de patente. Tienen que ir todo lo que no le hicieron. Pero mire, claro, por eso me salió, Claro, para la gente que no sabe, acá lo estoy viendo, claro, sale. Claro, la patente que todo hasta el que tenga noviembre. cualquier número, cualquier número de patente puede ir que la tenga atrasada. Entonces, diciembre y enero van todos los autos que tienen la patente atrasada o el que tiene la patente 1. Claro. Que se adelanta un mes, pero igualmente no le cuentan ese mes de retraso. Claro. Nosotros nuestra Maserati Pero es libre. la llevamos en noviembre. No, a mí no me dijeron, usted está diciendo Macana, usted no tiene Maserati. Ah, ¿qué tengo? Usted tiene un Rolls Royce, el Bentley, el modelo 65, yo lo sé. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. A veces es preferible uno más viejito, pero completito, y no uno, viste, más nuevo, Por pero eso, muy básico. viejito, el Rolls Royce Bentley 65, viejito, anda bárbaro. Bueno, pero es un fierro, así que por eso. Bueno, Arriaga, el Bueno, resto... atención, la de Lepiane está cortada a partir de mañana. Sí. Perdón, ya está cortada hasta el día lunes. Sí. Inclusive la de Lepiane, Sí. para de Ezeiza. ¿Por dónde van? 25 de mayo, Perito Moreno, General Paz, Richeri. Perfecto, excelente. Bueno, cinturón de seguridad, importantísimo. Los chicos atrás, las mascotas en jaula o con cinturón de seguridad, ¿es así, no es cierto? Sí, el día lunes feriado, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar el lunes? Batiendo, y esto no es broma, el libro Guinness. Batiendo el libro Guinness, el mayor junta de perros Golden Retriever. Ha sido en Canadá, Sí. Sí. hace 3 años con Wow. 2000. Wow. Y atención, para todo el país, todo el país Argentina, Sí. el día lunes a las 10 horas en los bosques de Palermo, Sí. en la plaza, hoy no me acuerdo, a ver la producción, 2.500 quiere ser récord del mundo para Guinness. A ver la producción, juntada de perros Golden Retriever el lunes a las 10 de la mañana. ¿En qué plaza es, por favor? Parque Nacional Berlín de Palermo, a las Ahí 10 está, de la mañana. en la plaza, muy bien. Sí. Parque Berlín, en la Plaza Berlín, que es Dorrego y Federal Alcorta, ya hay anotado 2.500 Golden Retriever y vamos a hacer récord histórico en el mundo. Mire, es más, se llama La Ola Dorada, se le llama a este La Ola Dorada movimiento, porque mi sí. perro es dorado. Qué lindo, bueno. ¿Puedo llevar a mi salchichón, que es tan simpático? No, hay veces que no pueden ir perros que no sean Golden Retriever. Ah, qué lástima. Raya se va a quedar con aire acondicionado en casa. Ah, perfecto, excelente. Bueno, María, que se prepare con el aire acondicionado para mañana, ¿ok? No, el motorhome tiene aire acondicionado completo, así que Sí, no hay problema. pero mañana juega Boca Racing. No, pero ya está todo dicho. Lo echaron a 2 jugadores de Racing, por favor. Bueno, esperemos a ver qué pasa, porque uno nunca Acá sabe. estoy con un señor que me atendió muy bien y es de Racing. Ah, mira vos. Bueno, mira vos. ¿Qué tal, Bueno, bárbaro. Bueno, salúdalo, señor. Acá soy el profe, el relator de Rival. Hola, acá soy yo. Hola, Cacho. Hola, ¿quién habla? Hola. A ver. Un humilde ferretero vecino de este loco de Ernesto, Arriaga. Bueno. Entonces te compadezco. Te compadezco. Así que abrazo grande. Que sigas bien. Bueno. Le deseo mucha suerte, mi amigo. Gracias igualmente. Gracias y buen fin de semana. Así Gracias. que gracias. El lunes hablamos. Muy Adiós. bien. Bueno, escúchame, Arriaga. Vos también te encontrás cada uno. Así que, bueno, Arriaga. Se fue Arriaga, ¿se nos cortó? Qué lástima, se nos cortó Arriaga. Bueno, no importa. Bueno, lo estamos ya comunicando con Roberto La Rosa, porque así como en la hora anterior habíamos conversado con Tony Cabot, lo que tiene que ver con la selección española, ayer el sorteo del Mundial, hablamos con Tony Cabot en la hora anterior de la hora de lo que es la selección española, hemos hablado también de Carlitos Alcaraz, hemos hablado todo, pero ahora lo tengo a nuestro embajador del deporte argento, bien nacional. Él es Industria Nacional, y tiene un apellido que tiene una descendencia en los medios, que es La Rosa. Roberto La Rosa desde la costa atlántica. Hola, Robert, buen mediodía.
¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás? Justo que sale el sol de España, sale el sol aquí también en San Bernardo. Pues hombre. Qué importante. Pues hombre. Qué rara coincidencia y qué importante. Está muy lindo el día. Sí. No hace tanto calor. Se vivió una semana bastante calurosa, pero realmente está muy lindo. Hay mucha gente que viene a pasar el fin de semana largo y nos parece fundamental, más allá de que, bueno, que queda poquito para lo que significan las fiestas, ¿no? Claro que sí. Robert, tengo 3 cosas para tocar. Vamos la primera. Color y calor para lo que fue ayer el sorteo del Mundial, donde Argentina se ha ubicado en un puesto interesante, ¿no? Para competir, en este caso. Yo siempre que pasa esto, recuerdo y veo que en algún momento o en algún lugar del cielo, la bolilla fría o la bolilla caliente, y está Julio Grondona que nos acompaña. Sí, porque señor. para mí, porque Julio ha sido realmente un hombre muy importante en el fútbol mundial. Él siempre me decía, yo soy el vicepresidente del mundo. ¿Por qué? Y porque hay como 200 federaciones de FIFA y era el vicepresidente, ¿no? De todo el Y mundo. tenía razón. Argentina otra vez fue favorecida, digamos, por el azar, para tener el grupo más accesible de lo que significa la primera etapa de esta Copa, que se jugará en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Me parece que Austria es el rival más potente que tiene, que hizo una muy buena eliminatoria. Después, bueno, Angola y en este caso Jordania son equipos de menor nivel que Argentina no va a tener ningún problema de pasar a una nueva instancia. Claro. Pero hablando, yo te voy a confirmar algo, Cacho, y te lo digo antes de todo. Sí. La final de España y Argentina no se va a jugar en marzo. No se va a jugar. No se va a jugar en marzo porque ninguna de las selecciones quieren, porque es antes del Mundial, es tener una relevancia importante, quizás es marcar un camino que es innecesario antes de todo. Así que no me cabe ninguna duda que el partido seguramente se va a jugar antes del fin del 2026, ¿no? Me parece que esa es la alternativa, porque bueno, hay 2 partidos amistosos que tienen que ver antes de lo que significa el Mundial, pero van a ser 2 partidos de menor relevancia tanto para España como para Argentina. Exactamente. Aparte, como lo hablábamos en la hora anterior con Tony Cabot, nuestro periodista español, los técnicos, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni son muy amigos, así que, bueno, van dejando y corriendo los meses para lo que puede ser esa finalísima, Roberto, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, porque es innecesaria, ¿no? Me parece que es innecesaria, ¿no? Antes de todo esto, y que la relevancia que tiene el Mundial hace opacar un partido que en algún momento del 2026, después del Mundial, también puede ser muy importante para las 2 selecciones, ¿no? Pero así que, ¿para qué arriesgar en este momento que es más fama de lo que tienen selecciones que vienen y llegan muy bien al Mundial y que aparte de todo esto, vamos a decir la verdad, son las 2 candidatas, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Roberto, escúchame, ¿cómo lo vemos al nene Colapinto, a Franquito Colapinto este fin de semana? Yo creo que mañana es el día C, porque se termina el calvario de este chico. Y de Gasly también, ¿no? Porque dicen que los motores de Mercedes que vienen para la próxima temporada van a ser los mejores para Alpine. Están hablando de esto, y que los autos se modifican, son más chicos, pero hace rato que Alpine tendría que ser argentina la empresa. Porque es como que se quedaron sin plata y no gastan un mango para nada. Estas últimas carreras son realmente carreras para decir, Gasly 19, Colapinto 20, de ahí en más lo que puedan hacer realmente va a ser milagroso frente a coches que no tienen actualizaciones, que tienen el chasis viejo, que doblan mal, que aceleran menos, que tienen todos los problemas cuando realmente Alpine es algo así como comprar un auto del 2000, ¿viste? Que ya hace 25 años que no le ponen nada y le tenés que hacer todos en parche de un auto que por suerte mañana va a dejar de existir, ¿no? Menos mal. Bueno, escúchame, ¿cómo ves para mañana Boca Racing y para el lunes? Espera un cachito, Cacho. Te decía simplemente esto. Sí, mañana con Lando Norris con salir tercero es campeón. Pero ojo con Verstappen, que es el campeón del mundo. Y ojo también con Piastri, porque a Piastri, ¿te acordás que la primera 8 o 9 carreras había ganado 7? Después parece ser que el equipo lo dejó un poco de lado. McLaren es un equipo inglés y el Lando Norris es inglés, entonces por ahí me parecería que pasaban preferencias también de la diferencia de los 2 coches. Está todo abierto. Lando Norris siempre, casi siempre larga mal, pero con llegar en el tercer puesto se va a consagrar campeón, y otro es
vamos a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa si, mirá si se tocan los McLaren con Piastri y Norris y gana Verstappen. Es un final abierto el de Abu Dhabi, así que todo puede pasar en ese desierto reconvertido en ciudad maravillosa. Pero claro que sí. Y todo puede pasar este fin de semana. Mañana con Boca Racing y el lunes con el clásico de las diagonales allá en La Plata, Estudiantes y Gimnasia. ¿Cómo lo ves mañana Boca Racing? Y son partidos embromados, ¿no? Boca viene muy bien y Racing es un equipo golpeado, eminentemente sacrificado por la camiseta, ¿viste? Porque tiene ese legado de Costa de que el equipo juega como quiere la tribuna, como quiere la gente. Hay que ver si les basta o no les basta frente a un Boca que realmente fue levantando y a ver qué pasa. Y por el otro lado, el clásico de La Plata. Yo siempre digo esto, algún día Gimnasia le podrá ganar a Estudiantes, si podrá llegar a algún título. Es esta la realidad. Claro y yo no te puedo imaginar la cara que pueden poner los directivos de AFA y especialmente Chiqui, si la final va a Estudiantes y sale campeón, ¿no? Sí, me imagino. Déjalo ahí entonces. No quiero saber cómo sería la historia, ¿no? No, más bien. Robert, 30 segundos para ir cerrando la charla, que tenemos otra cosita pendiente acá en el programa. ¿Cómo está el municipio de General Lavalle en este fin de semana largo? Bien. Y este domingo hay algo muy importante que significa avistajes de aves y también los que se quedan a la tarde. El domingo a las 17 arrancarán por cerca de la ría de General Lavalle porque van a avistar aves y después también lo que significa las estrellas, ¿no? Que son lugares con campos tan diáfanos que, bueno, un poco la actividad que hay para el fin de semana, en este fin de semana largo, ¿no? Claro que sí. Robert, nos reencontramos el sábado que viene. ¿Te parece bien? Abrazo grande, Cacho, lo mejor, buena semana para todos, saludos, chau. Abrazo grande, chau. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino. Tengo una propuesta para el 13 de diciembre en el Museo Larreta que a mí me encanta. Así es, porque van a estar las chicas de Españolísimas, recién nos hicieron llegar acá a la mesa de trabajo esta información, así que muchas gracias a Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, Españolísimas, va a estar en el Museo Larreta junto a la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires el próximo sábado 13 de diciembre, repito, sábado 13 de diciembre a las 18 horas en Mendoza 2250 en el barrio de Belgrano, en el Museo Larreta, que es tan bonito, la verdad tiene ahí ese patio andaluz. Hemos tenido a una curadora justamente del Museo Larreta que nos contaba la historia, así que el bono contribución de 5.000 pesos, cupos limitados, atención, así que hay que estar temprano ahí para ir a ver a las chicas de Españolísimas en el Museo Larreta. Bueno, Mili, hasta el sábado que viene. Me despido hasta el sábado que viene, muchísimas gracias, vuelvo a repetir por los saludos que nos hicieron llegar por el día de las productoras de radio y televisión, así que muchas gracias, nos reencontramos, chau. Extensivo para María Belén Dipsa también, ambas productoras. Amigos, nos vamos despidiendo, gracias Beto, la puesta en el aire y el estudio centrales de la emisora. Nosotros, Dios mediante, nos vamos a reencontrar en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país, ya en estos primeros 30 años de vida en forma ininterrumpida. ¿Quién les habla? Oscar Di Profe Bernardes, les digo gracias, que tengan un excelente fin de semana, buen fin de, hasta el sábado que viene, buena vida, chao. Hasta aquí, el sol de nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.